vamos a pasar ahora a una importante información y había anunciado que íbamos a tratar algo interesante de un tema que está en la palestra pública y de un caso que se descubrió, que un caso de corrupción, el primer caso de corrupción del gobierno de Luis Abinader, fue denunciado en este medio por nosotros. Nosotros habíamos denunciado, y aquí recordarán los colegas que me acompañan, Algenis y Andralis, claro y sí, toda la teleaudiencia de Matinal 51. De Matinal 51 y Primera Plana. Nosotros habíamos denunciado al director del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y a un viceministro de Salud Pública que era o es quien le bajaba línea, y decíamos, anunciábamos que este director del Departamento de Recursos Humanos no le obedecía las órdenes al ministro titular del Ministerio de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias. El doctor Miguel Mateo, que es epidemiólogo, oriundo de la Mata de Farfán, este señor se dedicaba a cobrarle peaje a personas y profesionales de la medicina para él garantizarle ciertos cargos en ese ministerio. Pero esos cargos solamente procedían de su recomendación y no pasaban por el colador del ministro. Entonces, el ministro, a raíz de que nosotros hicimos la denuncia aquí, 2 días posterior a la denuncia que hicimos, el ministro se le prendió un bombillito. Le llegaron las informaciones. Sí, le llegaron las informaciones. Entonces, cuando el ministro se enteró de la denuncia que habíamos hecho, inmediatamente ya el día 18 del mes presente, de septiembre, él dio ordenó una circular, mediante una circular, la número 647, 00647 del 18 de este mes, ordenó que todos los nombramientos fuesen autorizados por él. O sea, que no lo autorizara ese director de recursos humanos, que le obedecía a ese viceministro. Y hay que ver la cantidad de dinero. Sí, la cantidad de dinero, vamos ahí ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo algunas informaciones más que como estaba investigando el caso y yo viví la experiencia de lo que estaba pasando allí, por ese motivo, yo nada más di algunas informaciones que fueron... Adelantarte algo de lo exactamente, que estaba pasando. Correcto, pero fueron clave para que se hiciera la investigación. El ministro inmediatamente puso esa circular que salió del despacho, de su despacho, y ya las recomendaciones que él estaba haciendo, óiganse bien, las recomendaciones que estaba haciendo el director de Recursos Humanos, el doctor Miguel Mateo, ya esos nombramientos que él estaba ya, que había trabajado su expediente, no lo que le recomendaba el ministro. Entonces esos expedientes se estaban acumulando en el despacho del ministro. El ministro no lo estaba firmando, y se le acumularon un número de expedientes. Al acumularse ese número de expedientes, ya con compromiso previo que él había hecho de sumas de dinero que él había cogido, que cogía entre 80 y 40 mil pesos dependiendo del cargo. Entonces, cuando esas personas, esos médicos, vieron que ya el tiempo pasaba y él no les resolvía, no les había podido gestionar esos nombramientos porque el ministro no se lo estaba firmando, porque el ministro no es tonto, el ministro no es tonto. Entonces comenzaron las exigencias, y con esas exigencias entonces dio lugar a que algunos hablaran. Y ahí comenzaron a hablar porque se estaban desesperando, porque habían pagado su dinero.
Pero hay algo que yo quiero revelar hoy aquí, que es de mucha importancia. Pero, y que no se ha dicho, pero que es importante porque como él va a ser hoy investigado en la comisión de ética que dirige Milagro Ortiz Bosch, como ella va a interrogarlo y posiblemente sea enviado a justicia, que debe de ser, porque hay testigos y hay pruebas. Incluso un médico con el cual él se hacía acompañar de mi persona, íbamos allá constantemente y él duraba hasta 3 horas y ese tiempo lo duraba yo perdiéndolo ahí, 3 horas, hasta para ver a la secretaria, señores. Eso es increíble. Y a muchos médicos ellos lo discriminaban y los ultrajaban, lo atropellaban. Entonces, otros que iban con su dinero salían de ahí con su nombramiento debajo del brazo. Algo lo que quiero señalar es que a la doctora Milagro Ortiz Bosch le quiero advertir que cuando ella esté interrogando, al doctor Miguel Mateo, que indague sobre cuál era el viceministro que le bajaba línea a ese director de ese departamento. Y lo otro es que indague porque él tenía en su oficina constantemente, todos los días, desde las primeras horas de labores hasta el final, porque él mantenía en su despacho a 2 hijos de él, que también se llaman Miguel igual que él, tienen el mismo nombre de él, Miguel y Miguel, los 2 hijos, Miguel Mateo y Miguel Mateo, hijo. Los 2 estaban siempre en ese despacho. ¿Qué buscaban esos hijos? En esa oficina. Entonces, por ese motivo, creemos que la doctora tiene que prestar bien atención a esa indagatoria sobre esos 2 hijos que él mantenía en esa oficina, donde se estaban cometiendo irregulares tan graves y que debe de ser llevado a la justicia. Yo no quiero abundar más porque nosotros tenemos en el día de hoy un importante invitado y quisiéramos darle el mayor tiempo posible, pero creo que tú tienes algo que decir está y ojalá que sea breve porque creo que tenemos que irnos comerciales. Vámonos a la pausa y luego regresamos con el invitado que tenemos.